Hola, soy María Moreno Domínguez y voy a presentar mi trabajo final de máster titulado TIC y aprendizaje basado en proyectos, una propuesta metodológica para la enseñanza en educación infantil. Elegí este tema porque considero que actualmente la escuela se enfrenta al reto de adaptarse a una realidad cada vez más digital y cambiante. En educación infantil, los niños y las niñas aprenden, se comunican y se relacionan de forma muy diferente a la de hace unos años. Y eso hace necesario reflexionar sobre cómo estamos enseñando dentro del aula. A lo largo de este trabajo he podido reflexionar sobre cómo muchas veces siguen predominando metodologías tradicionales, trabajando a través de fichas, libros, que están poco conectadas con la realidad actual de los alumnos y alumnas. Al mismo tiempo, los niños y las niñas conviven desde edades muy tempranas con dispositivos digitales, la televisión, tablets, móviles de sus padres y madres, y con nuevas formas de acceder a la nueva información. Esto plantea la necesidad de avanzar hacia metodologías cada vez más activas, más participativas y adaptadas a las características y las necesidades de la infancia actual. El objetivo principal de este trabajo es analizar cómo la combinación del ABP y de las TIC pueden mejorar la práctica docente en la etapa de educación infantil. No se trata de usar la tecnología porque esté de moda, sino de entender cómo integrarla con criterio pedagógico al servicio del aprendizaje de los niños y de las niñas, garantizando que llegue a todos los alumnos y alumnas por igual. Antes de comenzar con la presentación, me gustaría presentar unos conceptos clave que van a aparecer a lo largo de la misma. Por un lado, tenemos la metodología activa. Las metodologías activas son las que defienden que el alumnado aprende mejor cuando participa y experimenta con los demás. Dentro de ellas encontramos el ABP, que permite trabajar a partir de preguntas, teniendo en cuenta los intereses y retos cercanos al alumno y alumna. También aparece las TIC, que son entendidas siempre como las herramientas al servicio del aprendizaje. Asimismo, se analiza el modelo TIPAC, que ayuda a entender cómo podemos integrar correctamente las tecnologías en el aula, y el modelo DUA aporta la dimensión inclusiva para garantizar que todos los niños y niñas puedan participar y aprender de la misma manera. Con respecto al papel de los TIC, este es uno de los aspectos que más me interesaba analizar en la etapa de educación infantil. Personalmente considero que esta metodología es muy adecuada para esta etapa, ya que parte de los intereses reales de todos los niños y niñas y les convierte en verdaderos protagonistas de su aprendizaje. Martínez y Carrillo demostraron que cuando el alumno y alumna siente que lo que aprende tiene sentido para él, aumenta mucho más la motivación y la participación de ellos. Además, pues el ABP favorece aspectos muy importantes en la etapa de educación infantil, como es la creatividad, la autonomía, la curiosidad. Con respecto al papel de las TIC, hay una idea muy importante que quiero destacar, y es que innovar no consiste simplemente en llenar el aula de tablets, de pizarra digital interactiva. Lo que realmente importa es cómo se utilizan en el aula y con qué intención pedagógica se hace uso. Durante todo este trabajo, he podido comprobar que las TIC pueden enriquecer muchísimo el desarrollo de esta metodología, del proyecto, cuando se integran con sentido. Gómez explica que pueden acompañar, que la tecnología, las TIC, pueden acompañar durante todas las fases del ABP. Al inicio, despertando la curiosidad del alumnado a través de un código QR donde se muestra un vídeo sobre ese tema que van a trabajar durante el proyecto, ayudando a investigar, crear o experimentar, pues buscando información en internet, visualizando vídeos, y al final permitiendo que todos los niños y niñas comuniquen todo lo que han aprendido de forma más creativa y participativa. El TIPAC y el DUA son dos aspectos clave que debemos de tener en cuenta.
Por un lado, el TIPAC nos dice que para usar bien la tecnología no solamente basta con saber manejar una aplicación del móvil o un ordenador. Tenemos que saber cómo debemos enseñar y qué es lo que quiere que aprendan pues, los niños y las niñas de esta etapa. Por otro lado, el DUA es fundamental ya que en cualquier aula de educación infantil hay niños y niñas que tienen diferentes ritmos, diferentes necesidades y características y tenemos que pensar desde el principio en cómo queremos llegar a todos, haciendo las modificaciones necesarias al principio de empezar este proyecto. A partir de todo el análisis realizado, el trabajo se proponen varias orientaciones para que los docentes de educación infantil pues las puedan llevar a cabo de manera correcta. Lo más importante es partir siempre de los intereses de los niños y de las niñas, así como planificar el uso de las TIC con un objetivo claro en cada fase del proyecto y garantizar pues, la inclusión de todo el alumnado aplicando los principios DUA. Asimismo, destaco también la formación docente como un elemento clave, ya que muchos profesores reconocen cierta inseguridad a la hora de integrar la tecnología en el aula por falta de formación. Y por último, el apoyo del centro educativo y la colaboración con la familia son fundamentales para que todo el proceso funcione de verdad. A lo largo del trabajo se han identificado diferentes dificultades relacionadas con la integración del ABP y de las TIC en la etapa de educación infantil. Una de las principales es que todavía predominan metodologías tradicionales poco adaptadas a las necesidades actuales de nuestros alumnos y alumnas. Además, muchas veces las TIC se incorporan en el aula sin tener una planificación pedagógica clara y sin una suficiente formación del docente. Por ello, antes estábamos comentando la importancia de una formación docente para que el profesorado sepa cómo integrar en el aula la tecnología, las herramientas. Bueno, de hecho, pues muchos profesores reconocen que aunque ven mucho potencial en las tecnologías y en estas herramientas, no siempre se sienten preparados para integrarlas correctamente en su práctica educativa. También pues, podemos encontrarnos desigualdades relacionadas con la brecha digital, ya que pues, no todas las familias ni todos los centros cuentan con las mismas posibilidades de acceso tecnológico. Y por último, otra necesidad que encontramos es la escasez de investigaciones específicas sobre la combinación de las TIC y el ABP en la etapa de educación infantil, ya que la mayoría de los estudios se centran en etapas superiores como educación primaria, secundaria, y en educación infantil no encontramos nada respecto al tema mencionado. Por último, me gustaría destacar una idea muy importante que aparece a lo largo de todo este trabajo. Integrar la tecnología en educación infantil no solo es una cuestión metodológica, también implica una responsabilidad educativa y social. Durante todo este trabajo he podido reflexionar sobre cómo aspectos como la brecha digital, las desigualdades entre la familia, el alumnado o el uso responsable de la tecnología influyen directamente en las oportunidades de aprendizaje del alumno y alumna. Por ello, considero que las TIC no tienen sentido cuando se usan porque sí, sino que tienen sentido cuando se utilizan de forma equilibrada, segura y adaptada a las necesidades reales de los niños y de las niñas. Como conclusión, este trabajo me ha permitido reflexionar sobre la necesidad de avanzar hacia modelos educativos más activos
participativo y adaptado a la realidad actual de todos los niños y de las niñas. A lo largo del análisis realizado he podido comprobar que el ABP y las TIC pueden enriquecer muchísimo el aprendizaje en la etapa de educación infantil, cuando existe una planificación pedagógica adecuada y una intención educativa clara detrás de su uso. Además, este trabajo también pone de manifiesto la importancia de seguir formando al profesorado y a continuar pues, investigando sobre esta temática, especialmente en la etapa de educación infantil, ya que pues, no hay apenas estudios. Y para finalizar, me gustaría destacar una idea que considero fundamental, y es que innovar en educación no significa únicamente incorporar herramientas o tecnología en el aula, sino replantear la manera en la que entendemos el aprendizaje y el papel del alumno y alumna dentro de él. Muchas gracias por su atención.